Bienvenidos a su programa Respuestas del Maestro, donde el más grande objetivo del maestro José Briceño es bendecir a sus oyentes al darle respuestas a sus interrogantes con la iluminación revelada en las Sagradas Escrituras. Prepárense para obtener respuestas a sus preguntas en su programa Respuestas del Maestro. Ok, saludamos a los que nos están escuchando a través de nuestra programación. Saluda al maestro José Briceño desde Venezuela, el estado Zulia, la ciudad de Maracaibo, ciudad que me vio nacer. Me hacen una pregunta desde Paraguay. Saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando en Paraguay y en el mundo. Una pregunta me hacen, maestro, ¿la fe y el temor son compatibles? Una persona que viva en fe puede entrar en temores, o una persona que esté en temores puede vivir en fe. Bueno, vamos a hacer un análisis acerca de lo que es el término temor para dar respuesta a esta pregunta que es tan importante. Fíjese, el término temor es del griego fobeo, que se aplica al sentimiento que conduce a la cobardía, a la timidez, que es igual decir falta de valor para enfrentar las cosas. El temor, desde el punto de vista científico y teológico, tienden a llevar a la persona, a esa persona que está encerrada en los temores, a otros campos relacionados con el temor. Pero para mayor comprensión voy a definir etimológicamente otros términos del griego que tienen relación con el temor. El primer término es teilo, de donde se deriva tímido, cobarde. Tiene que ver con el sujeto que se deja dominar por el temor y está sumergido en él. El otro término es ekphobos, denota la intensidad del temor, es donde ha tomado, el temor ha tomado total control del sujeto o del individuo. El otro término es entromos, tiene que ver con la manifestación física del temor, producto de su intensidad y su influencia, según Hechos 16:29, Hebreos 12:21. Es cuando por causa de la intensidad del temor, la persona en alguno de los casos queda estática, sin movimiento, tiende a tener sudoraciones, necesidades fisiológicas involuntarias, ejemplo, la orina, el defecar, el orinar, el defecar, tiembla, grita, enmudece, se desmaya y en el peor de los casos se infarta hasta el punto de producir la muerte. Después de haber analizado el término temor en sus diferentes aplicaciones, debemos comprender que lo antónimo o contrario de la fe no es la duda, sino el temor. Es el temor, no es la duda, es el temor. Por esta causa, una persona que viva en temores no puede andar en fe, porque el resultado del temor es la duda. Además de esto, el temor te neutraliza por completo, psicológicamente te deja estático. El temor tiene tanto poder como la fe, pero en forma negativa. Son dos poderes que se mueven en el mundo espiritual,
La fe es lo que mueve a Dios, el temor mueve al diablo. Satanás sabe que nunca podrá hacer algo en contra de ti a menos que tú le des lugar a través del temor. Como él sabe que Dios nunca podrá realizar en ti sus propósitos, si no es a través de la fe. Y esta es la causa por la cual él, quien Satanás, trata de mantener al creyente en temores. Cuando conceptualizamos los términos fe y temor, cuando hacemos un concepto de los términos fe y temor, nos damos cuenta que son dos polos opuestos y por lo tanto incompatibles. Quien vive en temores no puede moverse en fe y donde hay fe no hay lugar para el temor. Ahora, no es fácil caminar en fe, porque el caminar en fe es poner toda tu confianza en un mundo que es espiritual, en cosas que tú no ves, pero que existen. En cambio, el caminar, el temor fácil se produce en el individuo porque esta tiene que ver con las circunstancias o con lo que tus sentidos físicos perciben del mundo físico en contra de lo que es el mundo espiritual. Entonces es más fácil vivir en temores, en dudas, en ansiedades que caminar en fe, eso estamos claros, pero es una batalla el cual nosotros tenemos que aprender a liberar. De allí la importancia de que nosotros podamos estar persuadidos de la verdad en relación a la credibilidad y la integridad que tiene Dios en su palabra. Que Dios nunca te va a fallar, que Dios te va a cumplir lo que está establecido en la palabra como promesa y como bendiciones y como tu legado. Ahora, miren los conceptos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este es el concepto que da Casimiro de Reina y Cipriano de Valera, porque la fe y la esperanza no son compatibles. Después en otro programa lo vamos a enseñar. Pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El temor es la incertidumbre de lo que se espera y no se desea, la desconfianza de lo que no se ve. Ahora, fíjese esto, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El temor es la incertidumbre de lo que se espera y no se desea, es la desconfianza de lo que no se ve. Ahora, voy a dar ejemplos que están registrados en las Escrituras acerca del contraste que hay entre la fe y el temor, para que podamos tener un fundamento doctrinal, bíblicamente hablando, y no que alguien salga diciendo que el maestro de se está inventando estas cosas. Vamos a dar el primer ejemplo, según el testimonio del Evangelio de Marcos, la noticia, según el testimonio del Evangelio de Marcos, la noticia que le trajeron a Jairo acerca de la muerte de su hija produjo temor en él. Jesús, conociendo los principios de la fe en relación, los principios del reino en relación a la fe, lo reprendió y le dijo, no temas, cree solamente. Oiga, no temas, cree solamente. Con estas expresiones, lo que Jesús le quiso decir a Jairo fue, no le añadas a tu fe temor. El texto dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, oiga que lo oyó, pero no se sujetó a lo que los sentidos físicos le decían. Ya él estaba sobre los sentidos, él era dueño de los sentidos, era el señor de los sentidos y no era esclavo de los sentidos. Jesús, en el caso de Jesús. Dice que luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Eso está escrito en Marcos 5, 35, 36. El otro ejemplo, el Evangelio de Mateo presenta un caso donde los discípulos estuvieron amedrentados a causa de la tempestad que se desató durante la travesía del mar. Según el relato Jesús se dio cuenta que los discípulos no tenían fe por causa del temor. Ahora, observa el contraste en el primer caso. No temas, cree solamente. O sea que lo contrario de la fe es el temor. No temas, cree solamente. Ahí no está la palabra duda.
En el segundo caso, leo, eso está escrito en Mateos 8, 23, 26. Y entrando él en la barca, aquí en Jesús, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Oiga si esto, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Qué es lo que nosotros queremos demostrar? Observe que está el término temor y el término fe. Por lo contrario de la fe es el temor, no la duda. Cuando usted entra en temores, eso le va a producir duda a usted. Cuando usted entra en fe, eso va a producir confianza y seguridad. El tercer ejemplo, según lo escrito en el Evangelio de Mateo, la duda entró en Pedro producto del temor al ver que se hundía en medio de las olas producidas por el fuerte viento. El texto dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzándose a hundirse, dio voces, que tuvo miedo y comenzándose a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Oiga, que observe usted, lo que produjo la duda en Pedro fue el temor, porque él tuvo miedo y dudó. Y Jesús lo llama hombre de poca fe. Podemos ver cómo la fe es el contraste del temor o cómo el temor es el contraste de la fe. Una de las cosas que te indica que en ti hay fe es que nada de lo que te digan en contra de la verdad te produce temor. Es decir, si lo que te dicen en contra de la palabra no te roba la paz, la confianza y la seguridad, es un indicativo que en ti hay fe, que te está moviendo en fe. Smith Wigglesworth, el llamado apóstol de la fe, dijo, el temor mira las circunstancias, la fe pasa sobre ellas. O sea, John Gosset, el escritor del libro Cómo vencer al temor, dijo que darle lugar al temor es como darle lugar al diablo. Y agregó, el temor es un imán del diablo, es un cáncer espiritual, el temor es una fortaleza satánica que no le da cabida a la palabra de Dios. Primera de Juan, el apóstol Juan, en su capítulo 4, su primera carta, el capítulo 4, versículo 18, dice que el temor lleva en sí castigo. El temor trae sus consecuencias. Todo lo que le sobrevino a Job fue producto de sus temores. El texto dice, porque el temor que me ha espantado me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. O sea, no he tenido paz, dijo Job. No me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación y me vinieron temores. Salomón, en sus escritos, corrobora lo antes dicho. El texto dice, el temor del hombre pondrá lazos, mas el que confía en Jehová será exaltado. Eso está escrito en Proverbios 29, 25. O sea que la única respuesta que tenemos como creyentes para combatir el temor es la fe. Alguien dijo, el temor tocó a mi puerta, la fe le contestó, pero nadie respondió. El temor produce consecuencias en la vida de sus víctimas que incluso pueden conducir hasta la muerte. El temor produce inseguridad, la inseguridad desconfianza, la desconfianza incertidumbre, la incertidumbre duda, la duda preocupación, la preocupación afán, el afán la ansiedad el desasosiego, el desasosiego inestabilidad, la inestabilidad tensiones nerviosas, las tensiones nerviosas depresión, la depresión problemas cardíacos, problemas estomacales tales como úlcera, gastritis y finalmente puede producir hasta la muerte. La fe produce gozo, paz,
confianza y seguridad y estabilidad y prosperidad, salud, vida. La fe es un reposar y descansar en Dios. Por tanto, nunca le des lugar al temor en tu vida. Ten toda la confianza en lo que Dios ha dicho y estableció en su palabra acerca de lo que tú eres, tienes y puedes en Cristo Jesús, acerca de tu legado, de tu herencia, de tu bendición y tu promesa, y Dios va a responder a ella. Pero no tengas temor. Aunque para ti aparentemente Dios llegue tarde, Dios nunca llega tarde. Bueno, hasta nuestro próximo programa. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias por acompañarnos en Respuestas del Maestro. Para realizar tus preguntas en un próximo programa, envíalas a través de los correos respuestasdelmaestro77@gmail.com, respuestasdelmaestro77@hotmail.com. Mil bendiciones y hasta una nueva edición.